Muy buenos días y que el Señor te bendiga. Este es el mensaje para el 31 de marzo del año 2020. Vamos a orar y pedir la dirección de Dios. Amado Padre Celestial, te alabo en esta mañana, porque Señor, tú estás en control de todas las cosas. Nuestras vidas están en tus manos. Gracias, Padre, por tu cuidado, tu protección, tu soberanía. Gracias también, Señor, porque aun cuando caminamos por valle de sombra de muerte, tú estás con nosotros, Señor, y tú no nos abandonas. Gracias, Señor, porque nuestra vida está segura hasta la eternidad. Ahora te pido, Padre, que en esta mañana tú nos guíes con el poder de tu Espíritu Santo, que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra y nos des sabiduría y dirección para vivir. Y esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar imaginando algunas escenas diferentes. Así que dejemos volar por un momento la imaginación y vamos a comenzar en el mecánico, en el taller de mecánica donde llevas tu carro para una revisión. Y después de revisar el carro, el mecánico te dice, tu carro está en perfectas condiciones. Parece que acaba de salir de la agencia. Yo en realidad nunca he visto un carro mejor cuidado y en mejores condiciones que este carro. Así que avanza confiado. Esa tarde casi chocas porque tus frenos fallan. Y cuando por fin llegas a detener el carro después de casi morir en un accidente, descubres que no hay ni una gota de líquido en el sistema de frenos. Entonces vas al mecánico para reclamarle y le dices, oye, tú revisaste mi carro y me dijiste que estaba en perfectas condiciones y yo ahora casi me muero. Y el mecánico te responde, no, mira, es que yo siempre le digo a la gente lo que quiere escuchar. Obviamente, si yo te hubiera dicho que tu carro necesitaba algún arreglo, te podrías haber sentido mal. Y yo no quería que te sintieras mal. Yo solo quise decirte lo que tú querías escuchar en ese momento. ¿Volverías a ese mecánico? ¿Le tendrías confianza? Imaginemos otra escena. Digamos que vas al doctor para tu revisión anual. Y el doctor te revisa, te saca sangre, te mira en todos los aspectos y al final te dice, tienes cuerpo de atleta. Estás en perfectas condiciones. Yo creo que vas a vivir 100 años más. Adelante. Sales de ahí sintiéndote muy bien. Pero esa tarde empiezas a sentir dolores muy fuertes en el pecho. Y cuando llegas al hospital, te dicen, usted ha sufrido un infarto. Si no hubiese llegado aquí a tiempo, en realidad podría haberse muerto. Y su corazón está en muy mal estado. Con una caja más de galletas, es posible que usted podría haber llegado a estar en otra caja diferente. Después de recuperarse, vas al doctor. Y le dices, doctor, usted me dijo que estaba yo en perfectas condiciones. ¿Y qué pasa? Y el doctor te dice, no, es que mira, yo siempre les digo a mis pacientes lo que ellos quieren escuchar. Este es un lugar seguro, este es un lugar de felicidad. Aquí solamente hay noticias positivas y noticias buenas. Si yo te hubiera dicho que podrías sufrir un infarto si no cambiabas tu estilo de vida, podrías haberte sentido mal. Y yo no quiero que te sientas mal. Dime, ¿le tendrías confianza a ese doctor? ¿Creerías lo que te dice? Ahora vamos a imaginar otra escena. Digamos que vas a una iglesia y entras a esa iglesia y empiezas a escuchar el sermón
y el predicador te dice, tú eres una creación maravillosa de Dios y Él te ama muchísimo así como estás. No debes cambiar absolutamente nada en tu vida. Al contrario, Dios está a punto de derramar prosperidad y bendición sobre ti porque tú eres muy especial. ¿Será que esa es la verdad? ¿Será que eso es todo lo que tenemos que saber? ¿Te sentirías bien? ¿Le tendrías confianza a ese predicador? ¿Qué tal si te está ocultando algo muy importante? A nosotros siempre nos gusta escuchar cosas positivas. Nos gusta que nos digan que estamos bien, que todo marcha bien, que no hay nada que esté mal en nosotros. Pero a veces esa no es la realidad. A veces nosotros tenemos que escuchar la verdad aunque nos duela. Y la realidad es que no somos personas buenas. Todo lo contrario. Si nosotros no comprendemos la gravedad de nuestro problema, entonces tampoco podremos apreciar la situación. Y así como nosotros quisiéramos que el mecánico nos dijera si nuestro carro está en condiciones peligrosas, o así como nos gustaría que el doctor nos dijera si necesitamos algún tratamiento, así también debemos aceptar la verdad que Dios nos dice en su palabra. Porque no parecen ser buenas noticias al principio, pero sí son muy buenas noticias al final. Así que vamos a prepararnos para escuchar la realidad, abriendo la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Así dice la palabra de Dios. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Ahora, en estos versículos vemos un antes, un pero y un después. Entonces vamos a empezar hablando sobre cómo éramos antes. Y la realidad es que antes de Cristo nosotros estábamos arruinados. Antes de Cristo nosotros estábamos perdidos,
el apóstol Pablo usa la palabra muertos. En otras palabras, no nos hacía falta un nuevo look. Quizás hemos visto esos programas de televisión donde a una persona que quizás se viste de una manera muy sencilla o muy modesta, un experto toma a esa persona y transforma por completo su apariencia y pues toda la audiencia queda maravillada por la transformación con un poco de maquillaje, una ropa buena, un nuevo corte de cabello. Pero eso no es lo que nosotros necesitábamos. No necesitábamos un nuevo look, necesitábamos una nueva vida, porque estábamos muertos. Un muerto no puede hacer nada para remediar su propia situación. Y puede ser que antes de conocer a Cristo no nos sentíamos como muertos. Teníamos mucha vida, hacíamos muchas cosas, teníamos mucha diversión, aunque en todo eso algo nos faltaba. Pero la realidad es que estábamos, y toda persona sin Cristo está separada de Dios. Estábamos muertos y separados de Dios. Además de esto, nos dice el apóstol Pablo, nos dice Dios, que se conducían según el que gobierna las tinieblas. Estábamos bajo un poder ajeno, estábamos bajo el poder del maligno y de las fuerzas de los poderes espirituales que gobiernan y que manejan este mundo. Éramos títeres, éramos marionetas. Mientras vivíamos en el pecado, mientras hacíamos lo que nos daba la gana sin darnos cuenta, simplemente estábamos siendo manipulados por las mentiras del enemigo. Estábamos bajo el poder del pecado. El pecado nos tenía dominados. Estábamos como el estereotipado esposo mandilón, que cuando su esposa habla, simplemente dice, sí, mi amor, lo que tú digas. Puede tener ideas propias, puede decir, pero mi amor, ¿no crees que deberíamos hacer esto? No, dice su esposa, vamos a hacer lo otro. Y él, sí, mi amor. Y así éramos nosotros con el pecado. Quizás en nuestro corazón deseábamos una vida diferente, nos cansábamos de pecar, nos levantábamos en una mañana después de hacer cualquier cosa, de estar de parranda, de estar de fiesta y decíamos, no, ya no más, yo quiero una vida diferente. Pero al rato otra vez estábamos tomando. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado, éramos unos mandilones. Y el pecado nos tenía dominados. Lo que tenemos que reconocer es que nosotros no éramos personas buenas, que simplemente necesitábamos un poco de ayuda o un poco de dirección. Nosotros éramos personas muertas, personas alejadas por completo de Dios, personas dominadas por el poder del maligno y personas controladas por el pecado. Y entonces en esa situación lo que necesitábamos no era un poquito de ayuda, sino un rescate. Recuerdo una situación en la que estaba visitando a alguno de ustedes y me estacioné mal, acababa de llover, estaba muy lodoso el jardín y entonces me estacioné y cuando traté de salir no podía. Por más que daba vuelta la llanta del carro, por más que trataba de salir, solamente patinaba y en lugar de salir se hundía más en el lodo. No había forma de salir. Tuvo que venir otro de ustedes con una cadena, con su carro y sacar jalado el vehículo mío. Solo yo no podía moverme. Solo no había nada que hacer. Por más que intentamos poniendo piedras, poniendo madera, haciendo todo lo que fuera posible para que ese carro de alguna manera tuviera tracción y pudiera salir, pero no.
Nada sirvió. Tenía que venir otra persona con un vehículo más fuerte y sacarlo. Y así estamos nosotros, así como estaba mi carro en esa situación. Estamos perdidos. Por más que nos esforcemos, solo nos hundimos más. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un rescate. Ahora, ¿por qué tanto énfasis sobre esto? ¿Por qué lo estamos viendo? Este es el punto. Si nosotros no entendemos de dónde nos ha sacado Dios, entonces tampoco vamos a apreciar lo que Él ha hecho para rescatarnos. Si nosotros no comprendemos la seriedad del pecado, si no entendemos que literalmente estábamos muertos sin Cristo, entonces va a ser muy fácil ignorar o menospreciar lo que Él hizo por nosotros. Así que comenzamos con esto. ¿Cómo éramos antes? Estábamos muertos. Pero ahora viene la segunda parte de la historia. Pero Dios. Cuando Dios aparece en el escenario, entonces todo cambia. Ahora, quizás, como yo, solías ver ese programa del Chapulín Colorado. Y a veces cuando las personas decían, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Llegaba, yo, el Chapulín Colorado. Y a veces las personas ponían cara de alegría y a veces ponían cara de resignación, porque sabían que el Chapulín Colorado, aunque tenía las mejores intenciones del mundo, no siempre iba a poder arreglar las cosas debidamente. Pero Dios es muy diferente. Cuando Dios aparece en escena, todo cambia. Nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de que Dios tomara cartas en el asunto, estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. Cuando Cristo resucitó, dice la Biblia, si nos hemos unido por fe a Él, nosotros también resucitamos. Y aunque estos cuerpos se mueran, pero nuestra resurrección ya es una seguridad, porque resucitamos con Cristo y recibimos una nueva vida que tenemos ahora. Entonces, de estar muertos, de estar separados de Dios, ahora estamos unidos a Dios en una vida nueva. Aparte de esto, Él nos levantó al cielo. Cuando Jesús ascendió, nosotros también ascendimos con Él. Y aunque seguimos viviendo en esta tierra, ya no somos de acá. Dios ya nos ha dado nuestros papeles celestiales. Y ya ese es nuestro hogar. Entonces ya no estamos bajo el dominio del que reina sobre esta tierra, del enemigo. Ahora somos ciudadanos del cielo. Ya no estamos bajo el poder del maligno ni de sus secuaces. Y todo eso lo hizo Dios por su gracia, como un regalo totalmente inmerecido. Nuestra salvación no es obra de nosotros, es obra de Dios. Es algo que Dios ha hecho y lo único que hacemos nosotros es aceptarlo con un corazón arrepentido y agradecido. Pero Dios, el mundo estaba perdido. El mundo estaba en oscuridad. Tú y yo estábamos perdidos. Tú y yo estábamos en la oscuridad, en la muerte, en la fatalidad. Y Cristo vino a este mundo y se unió a nosotros. Y cuando Él fue clavado en esa cruz, toda esa oscuridad, todo ese pecado cayó sobre Él. De hecho, la Biblia dice que literalmente por 3 horas hubo oscuridad cuando Él colgaba en la cruz. Esa oscuridad física, esa falta de luz representaba la oscuridad espiritual nuestra que ahora estaba viviendo Cristo. Y Él murió y fue sepultado. Pero cuando Él resucitó, a la hora en que sale el sol,
salió también una luz para todos nosotros. Pero Dios obró en Cristo, y ahora si nosotros estamos en Él, tenemos también toda esa bendición de vida, de libertad. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hubo un antes, un pero Dios, un pero y un después. Entonces, ¿qué? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros así éramos y Dios nos ha rescatado, entonces, ¿cómo debemos reaccionar? Bueno, la primera realidad que vemos aquí es que somos salvos por gracia y no tiene nada que ver con nuestras obras. Entonces no podemos depender, no podemos valernos de nuestras buenas obras para decir, voy a ir al cielo porque soy una buena persona. No llegamos al cielo por ser buenas personas porque no hay buenas personas en este mundo. Todos somos pecadores. Llegamos al cielo por la gracia. Llegamos a estar en la presencia de Dios, llegamos a ser sus hijos por su gracia. Y lo único que hacemos nosotros es aceptarlo con un corazón arrepentido y humillado. Los recibimos. Por lo tanto, no podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. Y aquí, para los que tenemos varios años de ser creyentes, hay una advertencia. Porque existe un peligro. El peligro es que hayamos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, nos hayamos arrepentido de corazón, hayamos reconocido que solo de Él viene nuestra salvación. Pero después de vivir como cristianos por algunos años, empezamos a compararnos con los demás y se nos olvida de dónde salimos. Y entonces vemos a un borracho o a un mujeriego, a un homosexual y decimos, bueno, pero yo soy mejor que esa persona por lo menos. Y nos empezamos a sentir superiores. Y Dios nos recuerda que es por su gracia que hemos sido salvados y no somos mejores que nadie. Y esas personas que estamos despreciando también podrían ser rescatadas por Jesús y convertirse en grandes siervos de Dios y ser nuestros hermanos. Entonces no podemos enorgullecernos, no podemos despreciar a nadie. Tenemos que recordar siempre que es por la gracia de Dios que somos salvos. Y más bien, nuestra respuesta de gratitud es realizar las buenas obras que Dios tiene para nosotros. Al principio nos dice el versículo 2 que nosotros andábamos en transgresiones y pecados. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? Posiblemente nos considerábamos buenas personas, pero nuestro pecado estaba en el corazón. Estábamos llenos de amargura, de odio, de lujuria, de avaricia, de muchas cosas, aunque aparentábamos algo muy diferente. O quizás estábamos perdidos en vicios, cada historia es diferente, pero andábamos en pecado. Ahora que Dios nos ha rescatado, ahora que Cristo nos ha levantado, nos dice el versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. Una traducción literal dice, para que andemos en ellas. Antes andábamos en el pecado. Antes caminábamos, era nuestra vida el pecado, pero ahora si Cristo nos ha rescatado es para andar en buenas obras. Pero no en un esfuerzo por salvarnos, sino en gratitud por el que nos salvó. Tú puedes vivir, puedes caminar en pecado. Puedes vivir con un corazón amargado por lo que no tienes, por lo que te ha pasado, por lo que te han hecho, por lo que quieres lograr. O puedes andar en la vida nueva, con un corazón agradecido, con un corazón que reconoce todo lo que Dios ha hecho por ti y simplemente dice, Señor, gracias.
Ahora quiero dejar de andar en esas cosas y andar más bien en las buenas obras que tú tienes preparado para mí. Ahora tú has escuchado la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Tú has escuchado la verdad. Ahora la pregunta para ti es esta: ¿qué vas a hacer con esa verdad? Si llevas tu carro al mecánico y el mecánico, en lugar de mentirte, te dice la verdad y te dice, tu carro necesita compostura, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decir que sí? ¿Vas a pagar? ¿O vas a decir que no? Si vas al doctor y el doctor te dice, necesitas cambiar tu estilo de vida si quieres vivir más tiempo, necesitas tratamiento, ¿vas a decir que sí o vas a decir que no? Dios te dice, tú fuiste. Si eres creyente, fuiste. Si no eres creyente, eres pecador. Pero ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a arrepentirte? Y si ya te has arrepentido, ¿vas a vivir agradecido? Imagina por un momento cómo sería esta iglesia, tu familia y este mundo si todos viviéramos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Imagina si en lugar de levantarnos en la mañana diciendo, ay caramba, otro día tengo que trabajar, ay esta familia, cómo me sacan de quicio, ay esta gente, en lugar de hacer eso nos levantáramos con gratitud, Señor, gracias porque ya no estoy bajo el dominio de la muerte, del diablo, del pecado. Gracias porque me has dado otro día más para vivir en gratitud y para servirte y para hacer cosas que valen la pena y andar en buenas obras. Imagina cómo sería la vida así. Podemos comenzar hoy, tú y yo. Podemos decidir que así vamos a vivir. Podemos decidir que vamos a decirle que sí a Dios y vamos a caminar en las buenas obras que Él tiene preparado para nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu verdad, por tu palabra. Gracias sobre todo, Señor, por rescatarnos de donde estábamos, de todo lo que nos mantenía cautivos y darnos vida y libertad y esperanza. Señor, ayúdanos a recordar todos los días lo que tú has hecho para caminar en obediencia y en gratitud. Y así te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.